Zelda, una saga que está a puntito de cumplir 40 años de historia. Seguramente estás aquí porque quieres entrarle a la leyenda, o eres un fan y te picó la curiosidad saber las recomendaciones. Si es así, deja en los comentarios cuál fue tu primer Zelda. Hoy vamos a repasar los 4 mejores juegos en 3D para iniciarte en la saga. 4 opciones que no solo definen lo que es Zelda, sino que son la puerta de entrada perfecta para que dejes de llamar Zelda al Peter Pan este. Si quieres entender de qué va esto, tienes que ir a la fuente. Ocarina of Time no es solo un juego, es el manual de instrucciones de toda la industria de las aventuras en 3D. Aquí es donde se perfeccionó todo. El fijado de enemigos, el diseño de mazmorras por niveles y esa sensación de que el mundo es gigantesco. Aunque hoy en día el campo de Hyrule te parezca más pequeño que el patio de tu casa. ¿Por qué es perfecto para empezar? Porque es el Zelda más puro. No hay trucos raros, no hay mecánicas extrañas de transformación. Eres tú, tu espada y una ocarina que te hace sentir como un músico. El juego te guía de una forma magistral. Empiezas como un niño que no sabe ni cómo salir de su pueblito y terminas siendo el héroe que salva al reino. Es la estructura clásica del viaje del héroe que nunca falla. Hablemos de versiones. Aquí no tienes excusa, está en todas las consolas de Nintendo en 3D. Si tienes Nintendo Switch Online, lo tienes en el catálogo de Nintendo 64. Que sí, que los gráficos tienen más aristas que un poliedro y la emulación no es 1:1, pero es la experiencia más cercana a la original en la actualidad. Ahora, si eres de los que no soportan ver un modelo con 3 polígonos, la versión de 3DS es una maravilla. Texturas renovadas, un inventario que no te corta el ritmo y ese efecto 3D que, bueno, que todos terminamos apagando, pero que ahí está. Empezar por Ocarina es como leerse el primer libro de una saga. Después de esto, cualquier referencia en los juegos modernos te va a hacer sentir como un experto. Eso sí, prepárate para mazmorras laberínticas, puzzles que aprovechan las 3 dimensiones, una que otra situación de quedarse atascado y momentos de eureka satisfactorios hasta no más no poder. Si Ocarina of Time es la base académica, The Wind Waker es el juego que te enseña que Zelda también puede ser una explosión de personalidad. En su día, medio mundo puso el grito en el cielo porque Link parecía sacado de una serie de dibujos animados, pero el tiempo puso a cada uno en su lugar. Hoy es visualmente el juego más atemporal de la saga. Lo pones hoy y sigue viéndose mejor que muchos juegos que salieron ayer. ¿Por qué es perfecto para empezar? Por la sensación de libertad. Aquí no caminas, aquí navegas. La primera vez que sacas tu barco al mar y suena esa melodía épica. Entiendes de qué va la aventura. El combate es mucho más ágil que en Ocarina of Time. Link hace contraataques que te hacen sentir como un maestro de la espada sin tener que romperte los dedos. Es posiblemente el Zelda más amigable y con más corazón de los 4 en esta lista. El dilema de las versiones. Aquí la cosa se pone interesante. Tenemos la versión HD de Wii U, que es la más cómoda. Arreglaron la velocidad del barco con la vela veloz y suavizaron una de las búsquedas finales que en el original era un auténtico calvario de paciencia. A mí sí me gustaba como estaba, pero bueno. Ojo, que aquí entra el factor Nintendo Switch 2. La versión original de GameCube está disponible por medio de su online, con su paleta de colores original y esa dificultad un pelín más ajustada. Tiene un encanto que no te da el HD. Si eres un purista o quieres vivirlo como se hizo en 2002, la versión de GameCube es una joya que sigue funcionando de miedo hoy en día. Además, si lo terminas jugando en el online de la nueva consola, te ahorrarás tener que buscar una Wii U de segunda mano, que a estas alturas es casi tan difícil como encontrar el amor verdadero o una gran aprecio justo. Es un juego que te entra por los ojos, que se te queda en el corazón por su historia. Eso sí, no te dejes engañar por los colorines, las mazmorras tienen su aquel, y la batalla final es, sin duda, uno de los momentos más épicos de toda la franquicia.
Si los colorines de Wind Waker no te terminan de convencer y buscas algo con una atmósfera más pesada, Twilight Princess es tu mejor apuesta. Este es el juego que Nintendo lanzó para darnos ese Hyrule serio y realista que muchos deseábamos desde el trailer de la Space World del 2000. Es básicamente el Zelda más épico en cuanto a escala y tono. ¿Por qué es perfecto para empezar? Porque es un juego que se siente familiar para cualquiera que venga de otros juegos de acción. Aunque las mazmorras aquí no son los laberintos imposibles que te hacían llorar en juegos más viejos, tienen un diseño muy sólido. Son un poco más lineales y directas, lo que las hace perfectas para alguien que apenas está aprendiendo a navegar en este universo sin sentirse frustrado a los 10 minutos, pero manteniendo un nivel de reto superior a lo que vimos en Wind Waker. Es ese punto medio ideal donde te sientes inteligente resolviendo puzzles, sin necesidad de buscar una guía cada 5 pasos. Sobre las versiones y el control, aquí es donde la cosa se pone interesante para nosotros. Tuvimos la versión de GameCube, la de Wii con el control por movimiento y la versión HD en Wii U. Jugarlo con un control tradicional es la mejor manera de apreciar el combate, que, por cierto, es de los más satisfactorios de la saga. Y claro, no puedo hablar de este juego sin mencionar lo mejor que tiene, Midna. Olvídate de los acompañantes fastidiosos que solo sirven para decirte obviedades. No es así, Pai Fei o como sea que se pronuncie. Midna tiene una personalidad increíble, es sarcástica, tiene sus propios intereses y es, honestamente, quien se lleva el show. Es el personaje que te mantiene enganchado a la historia cuando las cosas se ponen difíciles. Si quieres un juego que se sienta como una gran película de aventura oscura, donde una Gremlin Big Booty es la protagonista, Twilight Princess te está esperando. Si eres de los que odia que los juegos te lleven de la mano y prefieres que te suelten en un mundo gigante para ver qué pasa, tu opción es Breath of the Wild. Aunque muchos piensen que este juego inventó algo totalmente nuevo, la realidad es que lo que hizo fue recuperar la esencia del primerísimo Zelda de 1986. De hecho, para probar las mecánicas de este mundo abierto, el equipo de Nintendo diseñó primero un prototipo que se veía igual al juego de NES, solo para asegurarse de que la libertad y la exploración funcionaran de verdad. ¿Por qué es perfecto para empezar? Porque aquí no hay paredes invisibles. Si ves una montaña, la puedes escalar. Si tienes hambre, cazas y cocinas. Es el juego que mandó a volar la estructura lineal que la saga fue adoptando con los años para darnos una libertad que incluso Wind Waker intentó a medias una vez que tenías a disposición todo el ancho mar. Aquí, desde el minuto 1, tú eres el dueño de tu camino. Es el punto de partida ideal para la gente que busca ese pulido y esa magia que solo Nintendo sabe entregar, sin tener que seguir un orden establecido. Hablemos de disponibilidad, no hay pierde. Lo tienes nativo en Nintendo Switch, Switch 2 y si todavía tienes esa joya incomprendida que fue la Wii U, también le puedes dar ahí. Pero te doy un aviso, al ser un regreso a la filosofía del primer Zelda donde la curiosidad es tu única guía, puede que al principio te sientas un poco abrumado. Empezar por aquí es ver la versión más pura y masiva de lo que Miyamoto imaginó en los 80. Un mundo donde el protagonista no es solo Link, sino tu capacidad de exploración. Si lo tuyo es perderte por horas y descubrir secretos por puro instinto, este es el juego donde debes dar tu primer paso en la leyenda.